Bueno, el tema de hoy va a ser el rostro criminal, un tema complicado porque, bueno, hay que tratar de poder entender y definir a qué se refiere cuando hablamos de un rostro criminal, ¿no? Porque hay que entender bien la lectura general para que uno no pueda cometer errores, eso es obvio. Entonces hay que tener en cuenta que hay muchos estudios que verifican la coincidencia de los rasgos generales en cuanto a asesinos seriales o el rostro criminal. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que hay asesinos, violadores, maltratadores, estafadores. Hoy en día que está tan en boga, lamentablemente, esto del maltrato a las mujeres y viceversa, porque también es en contra de los hombres. Pero también hay que tener en cuenta no solo el maltrato físico, sino el psicológico. Y estas personas tienen rasgos generales que se asimilan, porque así se han estudiado. A ver, no solamente uno puede hablar de un rasgo en general, sino que tienen que coincidir varios, ¿sí? Entonces uno tiene que tener en cuenta de que cuando se repiten varios de estos gestos en el rostro, no solo gestos, sino la parte de poder medir o de poder analizar el rostro en general, nos puede dar un rostro criminal. Entonces, al tener en cuenta en esto, eh, se han considerado las líneas generales que pueden tener psicópatas, maltratadores, personas que son asesinos en serie, tienen casi las mismas características. Y esto se pudo analizar en sectas, en organizaciones terroristas o en bandas organizadas. Entonces, tenemos mucho material con el cual poder no solo comparar, sino también digerir y entender eh, cuáles son las coincidencias. Entonces, lo que vamos a ver hoy, que fue lo que yo les envié en las copias, son ejemplos para observar, para tener una herramienta analizada. Así tenemos ya el objeto como para poder nosotros tener en cuenta qué es lo que vamos a visualizar. Lo primero que hay que tener en cuenta, lo que es el marco de la cara retraído, o sea, hacia atrás. Recordamos que el marco de nuestro rostro comienza desde acá de donde comienza el cabello, todo hasta alrededor. Entonces, ese es nuestro marco. Por lo general es retraído, ¿sí? Uno tendría que mirarlo sin lentes para poder entender qué parte abarca. Igualmente, cuando uno analiza una foto o un rostro, es como analizábamos al principio, o sea, sin lentes para poder tener bien la visión de lo que es las ojeras, la dimensión del rostro a partir de cada una de sus dimensiones, recordar lo de la oreja, que tiene que medir igual. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta al analizar un rostro y sobre todo el que tenga el marco retraído porque es una de las características de los rostros criminales. Entonces, la cara es muy fina y alargada. La retracción implica que la cara vista de frente es como que se mete para adentro, como que se va para atrás, ¿sí? Que no intenta expandirse, o sea, expandirse es cuando uno, por ejemplo, tiene los cachetes, ¿sí? La parte de los cachetes. Esto no se expande, entonces es como que se afina y no solamente se afina, sino que se retracta. Eh, Son personas a las que todos les afecta más y es posible que en algunos casos vean, porque son muy susceptibles, son hipersensibles al medio que los rodea. Entonces sienten que todo lo ataca, que todo les cae mal, que todo se dice de mala manera. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos rostros para poder tomarlos realmente en consideración. En ocasiones suelen centrarse en lo negativo y si la vida los trató mal, la manera de visionar, de mirar sus experiencias van a ser extremadamente negativas. Ahora, cuando tenemos retracción lateral, o sea que tendríamos que mirar el rostro así y que la cara esté para atrás, les recuerdo que este es el frente y lo lateral sería de acá para acá. O sea, este es mi lateral, ¿sí? Entonces, la retracción lateral se origina con la inclinación de la cara de la persona. Es decir, si nos ponemos de perfil, observamos si la cara está inclinada o no. A ver, por lo general, cuando uno mira así, vemos sí, que la cara está recta. Puede ser que esté inclinada hacia adelante o no, está por la papada.
Eh, bueno, intenta ir hacia adelante, por lo contrario es más recta o achatada. Solo se puede ver el perfil. Y por ejemplo, les voy a mostrar esta que es una cara muy conocida, en la cual vemos que sobre todo lo que es el mentón, es como que la cara se cae hacia adelante. ¿Por qué? Porque el mismo rostro va tendiendo hacia la caída hacia adelante, ¿sí? Fíjense que es un rostro bien hacia atrás, una cara donde se ven prominentes las cejas, la boca y sobre todo la pera que es que va hacia adelante, ¿sí? Dice, en el estudio realizado, el 100% de los individuos mostró esta característica. Fíjense que es un puntaje muy elevado, el 100% es la totalidad. El hecho de que presenten en su mayoría esta inclinación quiere decir que son personas que van hacia adelante, que son lanzadas, ¿sí? Que no les hace falta pensar mucho para hacer las cosas, directamente se lanzan a lo que quieren. La tercera es la expansión emocional. La mayoría de las personas se deja llevar en su día por el motor de vida. Y el motor de vida son los momentos en los que actuamos. Entonces, la zona de expansión, esta, por lo general es la que nos marca el motor de vida, lo que nos hace reaccionar, lo que nos hace virulentos. Esta parte es la que nos dice cómo emocionamos, cómo exteriorizamos lo que sentimos. Entonces, es nuestra forma de procesar toda la información, lo que llevamos adentro, las pasiones, con la manera de poder decir las cosas, ¿sí? Entonces, es cierto que hay muchas personas que con mucho equilibrio tienen las tres capas cerebrales iguales, ¿sí? Pero podrían tener, por ejemplo, un poco más la parte sobresaliente, lo que es el motor, que sería la parte de los cachetes, ¿sí? Por así decirlo. La parte donde uno emociona, recuerden que es esta, ¿sí? Bien. Podríamos tener en cuenta que las personas que lo razonan todo y son más cognitivas son las que, por lo general, se dejan llevar por las emociones. Y las personas que son más instintivas y terrenales. Aunque intervienen otros elementos, y ese motor lo tenemos que observar primero en la zona de expansión. ¿Cuál es la zona? Como ya sabemos que es más ancha. Si la zona es más ancha, esta, recordemos que es la que piensa, la que siente y la que dice, ¿sí? Entonces, vamos a trazar, como hacíamos antes, cuál es la parte más ancha. Si encontramos, por ejemplo, a ver, hacemos una línea acá y una línea acá, vamos a tener en cuenta que con la regla marcaríamos así, este parámetro. Mis manos no llegan, pero bueno, tendríamos que tener este recuadro y que el marco llegue acá. Entonces, vamos a ver si la cara es más ancha o no, como dice en este caso. En este caso, la cara es más ancha que la anterior, o sea que es una personalidad que tiene esta parte en la que exterioriza, en la que la emoción lo lleva más profundo, es una persona un poco más lanzada que la anterior. ¿Por qué? Porque tiene, en los pómulos está unida al cerebro, o sea que está casi unida, no es que está separada y que acá tiene hundido, no tiene nada hundido, tiene todo derecho. Fíjense que es como que las emociones, para que lo vean bien, es como que las emociones acá en esta parte están unidas, está unido el pensamiento con las emociones, entonces hay una línea. Entonces, está unida al cerebro, o sea, la parte límbico emocional, que indica las motivaciones emocionales. En el caso de los sujetos analizados, son emocionales, lo que quiere decir que aquellos que sienten primero y después se dejan llevar por esas emociones, ¿sí? En todo caso, la decisión influye de cómo la persona puede llevarlos a cabo. Por ejemplo, la parte nasal, de cómo está la retracción nasal, nos va a dar, por ejemplo, es cuando entre el ojo y el pómulo no existe carne. Es cuando entre el ojo y el pómulo, como acá lo tienen ustedes en su foto, entre el ojo y el pómulo no existen carne. O sea, no tendría esta parte, ¿sí? Es como que está pegado al hueso, es como que no hay una salida al exterior. Entonces, como está hundida, esta característica muestra a una persona que le cuesta
mostrar sus emociones más profundas. Cuando acá no tiene carne, cuando acá está como pegado al hueso, ¿sí? Es como que le cuesta más emocionar. Ahora, las personas que tenemos esta parte un poco más prominente es a las que no nos cuesta emocionar, las que lo podemos exteriorizar o que somos más lanzadas cuando tenemos algún pensamiento, podemos exteriorizarlo. Quizás de forma explosiva, que por lo general es lo que resulta cuando hay demasiado cachete, cuando hay demasiado pómulo. En este caso, no, les cuesta mucho más emocionar. ¿Por qué? Porque esto puede crear emociones reprimidas que no paran de bullir en la persona. O sea que en cualquier momento, esto que está reprimido como el odio, la ira y la represión va a saltar. El problema es cuando salta, no sabemos para dónde va a emocionar, porque va a saltar para cualquier lado. Entonces uno tiene que tener en cuenta que la persona cuando tiene esta característica puede disparar para cualquier lado, ¿sí? Entonces, únicamente esto se puede ver en las fotos de perfil, o sea, si yo me miro de perfil. Eh, Hay que entender que esto puede afectar a una persona, por ejemplo, con una niñez de abusos y una persona que puede ser con una vida muy desestructurada. Ahora, tenemos que observar también los receptores si están dilatados y son grandes. Cuando tenemos los receptores que son grandes, es por donde entra y sale la información. Entonces, las emociones, los instintos primarios. Entonces, se trata de la nariz, los ojos y la boca, ¿sí? Todas estas partes es donde hay agua. ¿Por qué? Porque tenemos el lagrimal, tenemos la mucosidad y se llamarían ríos, y tenemos la saliva. Entonces, todas estas partes son partes húmedas que, bueno, nos brindan parte de lo emocional. Hay que tener en cuenta que durante este estudio los receptores son grandes y dilatados, o sea, ojos grandes, nariz muy grande o prominente y la boca también. Entonces, por lo general, la entrada y salida de la información hará que estas emociones broten como instintos básicos, o sea que van a emocionar de diferente manera que uno que por ahí es más racional. Ahora, hay que tener en cuenta que la boca va a ser muy carnosa y que va a tener una retracción. Retracción lateral, pero los labios van a estar bien hacia afuera, van a ser muy carnosos. Entonces, las bocas analizadas en este estudio nos dan a entender, como ya analizamos varias veces con los otros rostros que no eran criminales, es que todo lo que entra por la boca a mí me va a hablar de la comida, el sexo, la lucha. Entonces, hay que observar que los labios van hacia adelante, pero con retracción lateral. Lo que nos conduce a deducir que además de desearlo, lo buscan por sí solos y no esperan que nadie se los dé. Entonces van a llevar a cabo algo que a nosotros no nos gustaría, porque realmente van a hacer daño a alguien. Entonces, si esta característica que estamos comentando hasta ahora, encima le agregamos la impulsividad del carácter o el del temperamento, estaríamos con un gran problema. Por eso que mostramos a este personaje que realmente tuvo grandes conflictos porque lo que deseaba lo tenía, pero lo tenía de mala manera, ¿sí? Entonces, este es un asesino en serie que todos conocemos, Jeffrey Dahmer, que bueno, realmente sus características emocionales eran bastante complicadas. Hay que tener en cuenta que la nariz tiene aletas como vibrantes, o sea, esta parte es como que no está hundida, es como que uno la ve flojita, ¿sí? O sea que las aletas de la nariz, los laterales, están como muy abiertos. Esto implica que el sujeto tiene las emociones que vibran por sí solas, sin que él lo piense. O sea que son narices anchas en la parte inferior. Acá son finas y acá son muy anchas. Bien, por otro lado, hay que tener en cuenta que los agujeros abiertos y expuestos son los que se ven de frente. A ver, los míos no se ven de frente con facilidad, pero los que se ven de frente con facilidad son personas con gran caudal de emociones, como lo hemos visto en las personas de color, que tienen realmente toda esta parte que se les ve demasiado, es muy prominente la parte de la nariz. ¿Por qué? Porque se le ven
los agujeros más que a cualquier otra persona. Entonces, significa que son personas de gran carácter o de armas tomar. Entonces, uniendo toda esta característica, realmente nos va a dar un problema muy grande porque nos vamos a encontrar ante personas con características de carácter muy complicadas. O sea que por eso hablamos de lo que decíamos recién, el rostro del mal. Entonces, los ojos con retracción frontal, o sea que fíjense que el ojo acá va a salir, por ejemplo, la parte de las cejas va a ser un poco más prominente. Y los últimos receptores de los que hablamos, que son los ojos, que además deben ser grandes, lo que implica mayor observación. Observan todo lo que hay a su alrededor con mucho detenimiento. ¿Por qué? Necesitan observar para poder entender lo que hay alrededor o lo que pasa, para poder analizarlo y llevar a cabo lo que ellos quieren llevar a cabo, o sea, lo que quieren cumplir. Por lo general, esto está hundido, o sea, están las cejas y el ojo está más hundido. Esta es otra característica de lo que es la retracción del ojo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la persona está centrada en su pensamiento. Por eso que al estar esto más prominente, bien sobresalido, la persona se centra acá. Es como que el pensamiento lo tiene centrado acá y no lo deja salir, ¿sí? Porque tiene ideas propias, porque le cuesta entender las opiniones de otras personas que sean diferentes, de terceros. Entonces, distinto es el caso de las personas caprichosas, violadores o dependientes de ciertas sustancias. Esta característica, la del ojo hundido, no es la habitual, sino todo lo contrario, pues el ojo presenta en muchas ocasiones como globos hacia afuera. Esta es una de las características que por lo general puede no repetirse, pero hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque piensan demasiado, el pensamiento se quedó estancado porque esta parte, la de las cejas, es más prominente. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que las personas del rostro del mal son aquellas que tienen síntomas de tristeza, de depresión o de estrés emocional. ¿Por qué? Porque son personas que han tenido problemas en la infancia, en la juventud, o quizás los han marcado para siempre. Entonces han tenido estos momentos en los cuales no les han permitido desarrollarse como personas normales. Por eso el rostro del mal tiene mucho que ver a cómo la persona fue atendida de chica, ¿sí? O depende la crianza, o depende de un montón de situaciones, pero también entra la parte psicológica, que es la más importante. Entonces, lo que se puede observar en la mayoría que presentan su ojo izquierdo más cerrado que el derecho. El izquierdo más cerrado que el derecho. Y eso lo tenemos, lo ven en la página 11, en el gráfico, donde, bueno, esta cara parece de un señor que eh, tomó mucho, que se alcoholizó, pero acá tenemos la parte del ojo que está más caída. Entonces, a tener en cuenta de estas conclusiones que vimos del encuentro de hoy, ya vimos más ítems de los destacados de los perfiles. Entonces, para hacer un retrato psicológico como morfológico, recuerden que psicológico es todo de la manera de actuar y morfológico es la morfología que tenemos del rostro. Entonces hay que tener en cuenta todo esto y unirlo, ¿sí? Hay que unir los puntos más llamativos, siempre recordar que son personas muy emocionales, ya que la zona expansiva y dominante es esa, es esta, donde sienten mucho las emociones y dejan pasar con fluidez y mucho caudal las emociones que ellos sostienen. Por otro lado, la retracción lateral nasal implica que no puedan expresar aquellos sentimientos que están adentro. Fíjense cuántas cosas debemos entender para reconocer el rostro del mal, para reconocer al rostro de una persona que puede cometer delitos, que puede violar, que puede matar y hasta que pueda cometer salvajismo, ¿no? Porque en realidad todas estas personas que matan a otras es porque no están bien psicológicamente, pero dentro de lo que se analiza el rostro, también lo podemos encontrar porque tienen coincidencias de lo que piensan
a cómo son en la parte del rostro. Hay que tener en cuenta que son personas con vidas desestructuradas, con sentimientos almacenados durante años, que en cualquier momento pueden salir y que tienen sus normas establecidas. Además, el hecho de que sean retraídos implica que son hipersensibles. Uniendo todo esto, sabemos que estos seres son súper emocionales, con problemas para expresar las emociones y la manera de expresarlas es de la peor manera, porque en realidad, en cambio de poder ser atendidos, todo eso que sienten lo integran o lo derrochan dentro de lo que es a una persona que ellos agarran como si fuera la persona a la cual tiene la culpa de todo, donde ellos sacian su sed de maldad.